Hola, en este video nos vamos a centrar en estas tres tablas que son las que nos van a permitir asignar los roles respectivos en nuestro programa. Entonces lo primero que vamos a hacer es insertar dentro de la tabla de roles el nombre del rol, el cual va a tener los valores de admin y de usuario. No agregamos el ID de rol porque lo hicimos anteriormente autoincrementable. Entonces admin va a ser el primero y usuario va a ser el segundo. Si vemos aquí, ya queda. Entonces ahora vamos a ir a nuestra ruta de registro y pues debemos asignarle roles a nuestros usuarios cuando se registran. Entonces por defecto vamos a dejar que el rol sea usuario. Y pues acá lo que vamos a hacer es primero crear una consulta donde después de que inserta el usuario, ahora va a seleccionar ese ID del usuario desde la tabla de usuarios, donde el username sea el nombre del usuario que acabamos de ingresar en las líneas anteriores, en la consulta anterior. Y pues le vamos a decir que ese valor va a ser ese username que acabamos de crear. Entonces vamos a asignar una variable de nuevo usuario y pues en ella se va a almacenar lo que se ejecutó en esa consulta que acabamos de hacer. Entonces luego vamos a ejecutar otra consulta donde vamos a insertar dentro de usuario-rol, que es la otra tabla que tenemos de conexión entre el usuario y el rol, y le vamos a decir que va a insertar el ID de usuario y el ID de rol, y pues los valores que va a asignar van a ser el usuario que se acabó de crear, el cual está almacenado en la variable de nuevo usuario, y le vamos a asignar el valor número 2, que es el de usuario. Entonces por eso el nuevo usuario se coloca entre corchetes cuadrados el 0, porque va a ser el primer valor que va a traer de esa consulta que hicimos con la de select ID usuario desde la tabla de usuarios. Entonces aquí hacemos el commit y ya cuando nosotros registramos un nuevo usuario, ahora sí le va a asignar un rol que va a ser el de usuario. Entonces aquí vamos a asignar a este nuevo usuario. Entonces vamos a poner luisgomez.com y la contraseña. Aceptamos los términos y le damos registrar. Si ya vamos a nuestra base de datos, vemos que acá está el usuario que acabamos de crear, y desde la tabla de roles aquí vemos que asignó a ese usuario el ID del rol número 2, que es el de usuario, y verificamos acá y está nuestro usuario. Entonces acá ahora lo que vamos a hacer es que desde la ruta de la dashboard, en la consulta que estábamos haciendo anteriormente, esta la vamos a modificar. Entonces ya no voy a usar comillas sencillas, sino voy a usar la triple, que es para hacer consultas en varias líneas y que pues no me genere errores de SQL. Entonces aquí lo que voy a hacer es que va a seleccionar, entonces le voy a escribir select u.id usuario. Voy a llamar también el dato del nombre del usuario, también el apellido del usuario y también el username. Entonces esto todo va a venir desde la tabla de usuarios, pero adicional voy a traer r.nombre del rol, que esta viene de la tabla de roles, y el ur.id rol, que va a venir desde la tabla de usuario-rol. Entonces le voy a decir que esta consulta la va a hacer desde usuarios, donde esa tabla de usuarios va a ser esa u, para que sepa que cuando yo le coloco u.id usuario viene desde esa tabla de usuarios, que va a tener que entrar también a la tabla de usuario-rol, y esta va a ser la que va a tener UR al comienzo. Por eso cuando colocamos ur.id rol, él sabe que viene desde esa tabla de usuario-rol, y va a comparar el ID del usuario que está desde la tabla de usuarios, tiene que ser igual al ID usuario que viene de esa tabla de usuario-rol, y también va a tener que ingresar a la tabla de roles
donde se le va a asignar la R y va a comparar entonces el ID del rol que viene desde usuario-rol con ese rol que viene del ID rol de la tabla de roles. Entonces esto es para nosotros hacer consultas donde pues están uniendo tres tablas diferentes en una sola consulta. Entonces dentro de mi HTML le voy a agregar el rol y le voy a decir que acá de esa consulta me va a traer el nombre del rol para que me lo muestre en mi dashboard. Adicional, pues como también tengo que agregar el rol, aquí voy a copiar el form group y le voy a decir que pues este se va a llamar rol, va a también tener el ID del usuario para que quede rol 1, rol 2 y así sucesivamente respecto al usuario. Entonces esta parte sí la voy a cambiar, ya no voy a usar un input, sino que voy a crear un select y los valores que va a tener este select los va a traer desde la base de datos. Entonces le voy a crear una clase que va a ser de form select para que sea de seleccionar y le voy a crear su ID que va a ser el rol concatenado con el ID del usuario. Entonces esto es para generar ese select y pues ahora le va a crear las opciones. Entonces le va a decir que el primer valor, entonces value 1, va a ser ese primer usuario que voy a poder asignar, el primer rol. Entonces le va a decir que si desde usuario el ID de rol es igual a 1, entonces este va a ser seleccionado. Entonces aquí ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que si cuando hace mi consulta la ID de rol va a ser 1, si recordamos ese es el administrador. Entonces aquí termino mi condicional y te voy a decir que ese como es mi admin, entonces acá le digo que va a mostrarme en mi select el admin y de igual forma voy a colocar el de usuario, pero este le va a decir que va a ser el valor 2, aquí también que va a comparar ese ID de rol con el 2 y si es ese 2 va a ser el usuario. Entonces esto es para que traiga desde la base de datos y me compare cuál es el rol que está asignado a ese usuario. Entonces ahora desde la ruta de actualizar, entonces aquí voy a agregar el rol, o sea voy a traer el rol desde esa dashboard que tengo y le voy a decir que ese rol va a ser ese ID que yo coloqué, que es nuestro rol. Entonces si ven es exactamente igual a los otros datos que estamos trayendo, esto con el fin de actualizar en la base de datos si hacemos un cambio. Entonces después de que actualice los datos también le voy a decir que va a seleccionar todos los datos que estén en la tabla de usuario-rol donde el ID de usuario sea ese ID de usuario que estoy trayendo en esta consulta a través del modal. Y le voy a decir que si existe, entonces acá una variable existe, va a hacer que va a traer el cursor y pues ahí va a almacenar esa consulta que estoy haciéndole en la línea anterior. Entonces le voy a decir ahora la condición de que si existe, el cursor va a ejecutar una nueva consulta donde va a actualizar la tabla de usuario-rol donde el ID de rol va a ser el que asignó en esa consulta anteriormente y el usuario va a ser el ID del usuario que estamos modificando desde el modal. Entonces si no, él va a ejecutar un insert into donde el usuario-rol va a agregar el ID del usuario y el ID del rol y los valores van a ser los que traemos también desde el rol y el ID. Entonces si está acá un rol pues lo va a actualizar, si no tiene un rol se lo va a asignar. Entonces si vemos ahí ya me sale administrador, me sale usuario y pues me falta es que lo verifique. Entonces desde el login vamos a hacer que verifique si es un admin o es un usuario y dependiendo de ello pues nos lleve a una parte diferente de nuestro programa. Entonces aquí le vamos a hacer primero
la consulta, la vamos a modificar y le vamos a decir que va a seleccionar desde la tabla de usuarios el ID del usuario, el nombre, la contraseña y pues también el rol, que es el que acabamos de asignar. Entonces le vamos a colocar nombre, rol. Entonces le vamos a decir desde la tabla de usuarios, que va a ser U, y va a ser un join dentro de la tabla de usuario _rol, que va a ser UR, y este va a comparar ese ID del usuario que está en la tabla de usuarios con el ID de usuario que viene de la tabla de usuario _rol. Entonces esto es para verificar que sí sea el mismo usuario, y también va a acceder a la tabla de roles, que la vamos a poner como R, y esta va a comparar lo que va a venir desde usuario _rol con el ID de rol, y va a ser igual a el ID de rol que está en la tabla de roles. Entonces donde el username sea igual al valor que le estamos enviando como ese username. Listo. Entonces voy a quitar acá que se cierre, porque primero tengo que verificar qué es lo que me está trayendo, si es un admin o es un usuario. Entonces aquí voy a agregar no solamente el usuario, sino también el rol, y aquí le voy a decir que me va a traer, si vemos acá, este sería el 1, 2, 3, 4, entonces sería el valor 3, porque acuérdense que la matriz viene 0, 1, 2, 3, o sea el 3 vendría siendo la columna 4 de esa consulta que hice allá arriba. Entonces aquí le estoy diciendo que pues va a traer esa columna de el nombre del rol y la va a almacenar en esa sesión rol. Entonces aquí voy a crear otra consulta. Entonces esta la va a hacer de varias líneas, y en esta consulta le voy a decir que va a insertar la fecha en la que está logueándose el usuario. Esto es para llevar como un control de registros dentro de pues este login. Entonces eso, nosotros teníamos una tabla que se llama registro-login, y le vamos a decir que va a insertar el ID del usuario y la fecha. Entonces el usuario, entonces va a ser el usuario que se está registrando en ese momento, o sea logueándose en este momento, y la fecha va a ser ahora. Entonces se va a colocar la función de now para que estampe la fecha y la hora en la que se está iniciando esta sesión, y que me coloque el usuario que se está logueando. Entonces aquí ya después de esto realizaría el commit. Entonces acá ajusto los espacios para que no me bote errores, hago el commit con mysql.connection.commit, y ya por último finalizo como estas SQL que estoy realizando. Entonces cierro acá la conexión del cursor, y ahora voy a hacer la condicional, que es la que me va a redirigir hacia el dashboard si es el admin, y si no, que me redirija puede ser al index. Entonces aquí le voy a decir que si el usuario en su consulta en el espacio número 3, que recuerden que es el rol, entonces va a ser igual a admin, entonces ahí sí que me redirija al dashboard. Si no, si el usuario en su espacio número 3 al rol es igual a usuario, entonces me va a redirigir hacia el index. Si yo tuviera más usuarios, pues podría colocar otros else if para que no haya ningún problema. Entonces, y yo le redirigiría hacia donde quiero que vaya ese respectivo usuario. Le voy a colocar por último un si no, entonces me muestre un mensaje que diga que el rol no ha sido reconocido.
y que me redirija hacia el login. Esto para evitar que de pronto algún usuario no deseado entre o al dashboard o ingrese a donde debe ingresar el usuario. Entonces ya acá por esto lo damos por terminado. Verificamos acá, vamos a ver que tengo un usuario que no tiene rol, un usuario con el rol de admin y un usuario con el rol de usuario. Entonces este es el de admin, me redirige hacia la dashboard sin problema. Ahora voy a ensayar uno que no tiene rol para ver qué me muestra. Entonces, por ejemplo, este no tiene rol y si vemos me dice que usuario o contraseña incorrecta porque en la consulta no está encontrando ningún rol. Y ahora voy a ingresar uno que sí tiene el rol de usuario y si lo logueo me ingresa sin ningún problema. Entonces, esto sería todo por este video. Ya acá en nuestra base de datos, si vemos, está asignándole a cada rol su respectivo usuario y estampando la fecha de inicio de sesión. Entonces eso sería todo. Nos vemos en otro video. Bye.